Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Antes de decir cualquier cosa, queremos que el que está escuchando sepa que estamos en la capilla Roslin, en eso que ustedes llaman hoy en día Escocia. Y primero que todo, honremos este lugar en el que ustedes están en este momento. Y el honor va hacia aquellos que concibieron y que construyeron no necesariamente el edificio en el que estamos ahora, sino el original que había aquí. Y todo lo que estuvo en él que está ahora aquí en este, porque todo ello está lleno de tanto más de lo que ustedes saben. Y entonces, ustedes hacen una pausa ahora y ven aquellas cosas que fueron identificadas y honran aquellas que no han sido identificadas. El lugar en el que se sientan en este momento es realmente un cruce de caminos de la historia, de la leyenda, de la mitología y de la tradición. Lo que sucedió aquí es realmente mucho más grande de lo que ustedes saben, porque debe considerarse la realidad de la intención. Debe considerarse la conciencia de compasión que hay en un lugar como este. Queridos míos, esto es diferente. Es diferente de aquellos lugares en los que se han sentado en el pasado con algunos de los mismos cuadros y de las mismas representaciones del sistema de creencia. Pero este que hay aquí es diferente. Si pudieras etiquetar lo que realmente hay aquí, podrías decir que es un lugar de secretos escondidos, de historia oculta y de leyenda. Pero lo que realmente hay aquí es luz. No se dejen engañar por lo que creerían que podría estar aquí, representando lo que ustedes podrían creer que hay aquí. Porque la conciencia de los que hay aquí va mucho más allá de la política que también hay aquí. Queridos míos, la política es humana, está en todas partes, pero ahora estamos hablando de luz. No solamente luz, hay algo oculto aquí, mucho más allá de lo que está oculto, y es algo que es físico. Tengo una pregunta para ustedes. ¿En qué punto ¿En qué momento esas personas de las piedras llamadas los masones dejaron de ser las personas de las rocas y se convirtieron en los guardianes de los secretos? Porque comenzaron como constructores. Pero aquí había algo más, porque aquellos que lo construyeron también fueron instruidos con secretos que ellos guardaron. ¿Cuál es realmente el cruce de caminos del que yo hablo? Quizás tiene que ver con cosas oscuras o con cosas grandiosas. Ya sea que son los secretos que están todavía en algunas de las piedras, o ya sea que sea aquello que sucedió con la nación judía o con el Santo Grial, como lo dicen. ¿O qué tal eso de los caballeros y de los templarios? ¿Quiénes fueron ellos? Podrían preguntar ustedes. Queridos míos, esa es la historia que hay aquí, que está oculta, porque hay historias que nunca fueron contadas. Lo que yo quiero decirles o contarles son las historias ocultas, no de la historia que se revelarán a sí mismas a medida que pasa el tiempo, incluso más de lo que han escuchado. Quiero contarles es la historia oculta, y esa es la de la conciencia humana. Queridos míos, quiero que piensen por un momento en lo que
todo humano tiene, aquellos que construyeron esto, los que mantuvieron los secretos, los que ocultaron cosas, y la historia, y otros. Quiero que piensen en la conciencia que tú tienes, porque hay algo que está oculto, que se está ocultando. Los villanos de este planeta son disminuidos y los héroes son amplificados. Y en eso está el secreto de la luz. Y el secreto es que cada ser humano tiene su propia historia heroica. Tú te levantas de las cenizas de la dualidad para cruzar los puentes de la historia y de la conciencia buscando la luz. Y hubo mucho de eso aquí. Como quieras llamar lo que sucedió aquí, fue heroico de tantas maneras, mucho más allá de los tapices. Hay mensajes de redención, de resurrección, de belleza, de pasar de una vieja energía a una nueva energía. Está en las paredes. Cada humano tiene la historia del héroe, el viaje del héroe dentro de sí. Y eso es lo que sientes a este lugar cuando entras acá. No es un sentimiento opresivo. No hay oscuridad aquí. Los candeleros, las velas están encendidas, quizás día y noche. La conciencia sobrecogedora del lugar en el que están sentados ahora, llamada la Capilla Rosalind, está llena de esperanza, queridos míos. Esperanza, no solamente la esperanza del Maestro del Amor, sino de los secretos que son revelados, los secretos que dirían: Dios es bueno. Hay una relación con la tierra. Incluso aquí en las paredes, hay una representación de la relación con el planeta. Eso es diferente, ¿no es así? Mientras miran alrededor, podrán ver otras representaciones que parecen no tener sentido. Y aquellas representaciones son las de los héroes que estuvieron aquí, los protectores de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La historia muestra que incluso los protectores, incluso los caballeros, después de que fueron llamados como fueron llamados de otra manera y continuaron como héroes de la protección. ¿Redención de qué? Redención de la dualidad que te ala hacia la oscuridad. Redención de la vieja energía del planeta para entrar a una nueva energía. Está incluso en las pinturas con las revelaciones de los sellos, y eso traería un nuevo planeta. Parece ser metafórico, pero no lo es, porque tú estás ahora en ese nuevo planeta. Este lugar es el precursor de la paz en la tierra, en el que la historia se mezcla con la leyenda y con la mitología. Queridos míos, no vamos a utilizar la palabra mitología ligeramente, porque la palabra mito en sí mismo parece ser aquello que no sucedió. Y sí sucedió con la intención y con las historias y las mentes de la humanidad. Y eso significa que sí sucedió. Entonces, vamos a dejar de utilizar la palabra mitología en general y en cambio vamos a utilizar la palabra tradición. Porque la tradición de la humanidad es pensar más allá de sí misma, pensar más alto de lo que es y crear este viaje de héroes para que en el otro lado de toda la historia haya luz. Que los tapices aquí, el sistema de creencia que hay aquí, te recuerde que toda la historia del Maestro del Amor se trata de regresar en luz. Esa es la historia, sin importar todas las otras cosas que sucedieron. La historia
es sobre la resurrección de la humanidad. Y eso, queridos míos, es por eso que están aquí, y por eso están aquí sentados en el día de hoy, en 2018. Contra todas las probabilidades, pasaron ese marcador en el que aún las Escrituras decían que no lo lograrían, pero sí lo lograron. Y eso, queridos míos, es redención, redención de una vieja energía, a través del libre albedrío, del amor, de la compasión, de honrar a aquellos que mantuvieron los secretos aquí, honrar a aquellos que sostuvieron las sociedades aquí y que sostuvieron todo por encima de ellos, la moralidad de la protección, del amor y todas las cosas que son correctas de la humanidad. Que ustedes recuerden este momento, porque en el lugar donde están ahora hay mucho más. Y así es.